con lo cual esto lo abordan o lo ven en numerosas clases, hace que no sería un problema, y tampoco, si bien es cierto, están las diapositivas del paso del proceso contable, tampoco lo vamos a abordar. Disponen el material y aparte ya lo vieron en varias materias, con lo cual el foco de la clase de hoy está concentrado en diagrama de contabilidad. Incluso ya nosotros al comienzo de la materia abordamos rápidamente el área funcional contaduría. Ahí vimos el sistema de información contable. O sea, toda la primera parte ya fue desarrollada y fue desarrollada el área funcional contaduría. Se hizo una rápida presentación de lo que es el sistema de registración contable, pero no se abordó diagrama de contabilidad. Con lo cual, hoy vamos a tratar todo lo que tenga que ver con diagrama de contabilidad. El diagrama de contabilidad es una herramienta por la cual, más allá de que ahora les voy a presentar en qué consiste el tema, es una herramienta que nosotros usamos mucho para testear, para chequear si el alumno comprendió el contenido de la materia. Diagrama de contabilidad es una herramienta que tiene una mirada muy particular dentro del proceso, como lo es una matriz de sistema administrativo, como lo es el organigrama para el sistema de organización o un cursograma para el sistema de procesos y procedimientos, con lo cual hablar de diagrama de contabilidad es hablar de una herramienta más que utilizamos en la materia, y a los fines por ahí de lo que en lo inmediato por ahí les puede interesar, este es un tema que testeamos mucho, lo tomamos mucho en los exámenes finales, con lo cual este es uno de los temas que solemos preguntar en examen. Así como preguntamos por informes para la dirección o podemos preguntar por una matriz de sistema administrativo, van a haber preguntas del diagrama de contabilidad referido a un proceso en particular. Hecho este comentario, y abstrayéndome ya digamos, de esto de aprenderlo solo por el solo hecho de tener que aprobar la materia, porque este es un tema que les preguntamos, como les decía, cuando estén ejerciendo profesión y estén trabajando en áreas que tienen que ver con sistemas, con organización, de los sistemas administrativos, van a recordar un poco lo que se explica en esta clase y se van a dar cuenta cuán importante es tener un buen manejo de un diagrama de contabilidad. No se olviden que nosotros siempre hemos dicho que la contabilidad cumple un montón de objetivos, de fines, y uno de ellos era hacer control de la gestión. El registro contable está representando desde la técnica contable el hecho económico. Por lo tanto, la contabilidad en aquellos documentos que tengan trascendencia contable, que impliquen una registración, les está diciendo bastante respecto del hecho económico que pertenece a un proceso determinado. Por lo tanto, cuando les toque en la vida profesional trabajar en organización, o cuando les toque trabajar en auditoría, tengan que testear un proceso determinado o tengan que interpretar el origen de un registro contable y ver qué implica, bueno, es ahí donde van a recordar todo lo que tiene que ver con el diagrama de contabilidad. Por esto es que en un momento dado de las primeras clases donde abordamos el sistema de información contable, hablábamos de la diferencia que tenía con el sistema de registración contable. Ambos son sistemas, por lo tanto, si son sistemas, son un conjunto de elementos o componentes que interactúan entre sí a los fines de un fin determinado. En el caso del sistema de información,
ahí lo que buscamos es transformar datos en información para la toma de decisiones. En este caso, es información de tipo contable. En cambio, el sistema de registración contable tiene más que ver con la técnica contable, tiene que ver con ese conjunto, recordemos la definición de sistema, ese conjunto de elementos o componentes que interactúan entre sí, pero en este caso ya no son tan amplios y tan abiertos, sino que son los propios y específicos y necesarios para llevar adelante la técnica contable. Ese proceso que sucede dentro de la empresa donde producimos la información contable. Esto tiene más que ver con cuentas, planes de cuenta, con todo lo que tenga que ver con el uso de las cuentas, con las herramientas propiamente dichas de la registración contable. Es muy específico de la técnica contable. Así es que para avanzar un poco en esto, primero tratemos de recordar lo que es la contabilidad. Ustedes van a ver que en las clases, en las diapositivas de la clase, creo que fue la cuarta, esto está mucho más amplio. Yo he tomado las diapositivas que son específicas y tomé una diapositiva de la definición de contabilidad, donde podemos decir que es la técnica de procesamiento de datos, lo cual implica obtener los datos, procesarlos bajo alguna técnica o mecánica y obtener la información sobre el patrimonio del ente, cómo evoluciona el mismo, los activos, los pasivos, las contingencias, etc. Ahora, esta información, una vez producida, o sea, recordemos, sistema de información se refiere a tomar datos como input y por el procesamiento, por el proceso interno que tiene la técnica, devolver información para la toma devolver información, transformar datos en información. Ahora, ¿qué tipo de información? Aquella que es de utilidad para quienes van a tomar decisiones, sean las autoridades o los administradores de la organización o del ente, y terceros que interactúan. Ya hemos visto en la clase donde vimos sistemas de información contable, quiénes son los usuarios de la información contable, tanto internos como externos, y qué tipos de decisiones toman a partir de la misma. Eso ya se dio en clase. Metiéndonos dentro del sistema de registración contable, traigo la diapositiva que lo va a explicar al sistema de registración contable. Lo que yo les decía, que es ese conjunto de elementos, en este caso son comprobantes, documentos, que pueden ser producidos por el propio ente o externos al ente. Por ejemplo, una factura de venta es un comprobante que genera el ente. Una factura de compra es un comprobante externo que llega de afuera del ente, por ejemplo, un proveedor cuando envía una factura. Por lo tanto, si hablamos de un sistema de registración contable, nos estamos refiriendo, primero, a ese conjunto de documentos o comprobantes, sean internos o externos, que llegan o desde donde se va a tomar la información primaria, a través de un conjunto de cuentas que están agrupadas en lo que se conoce como plan de cuentas y los manuales de cuentas que implican para qué sirve cada cuenta. Esto está desarrollado en las diapositivas de la clase de hoy más adelante, pero yo esas diapositivas no las voy a desarrollar, las pueden leer, donde se explica el manual operativo de cuentas, que significa para qué se ha creado la cuenta, qué implican sus movimientos, sus movimientos deudores, acreedores, su saldo. Bueno, todo eso hacen a los manuales de cuenta. Entonces, acá es un conjunto de elementos que están conformados por los comprobantes, por las cuentas que van a representar los hechos
económicos vinculados a esos documentos o comprobantes. Luego aparecen este conjunto de registros, que es los soportes, donde la información va a quedar resguardada, que sea generada por el propio sistema con la documentación interna, o la externa, que es incorporada a ese conjunto de registros, donde desde lo exclusivamente técnico, ya lo hemos visto en otras clases, empezamos a hablar que este resguardo se hace en los que se conocen como archivos transaccionales puros y los archivos de gestión o mixtos, donde van a quedar resguardados todos esos datos que hacen a los documentos comprobantes y las cuentas en las que son representados. Todo esto responde a un flujo determinado que se da, que representa el propio proceso, y donde se han obtenido, capturado los datos que son propios de la información, y lo que lo define como sistema de registración contable es este tema de que es una información contable procesable. Eso significa que dentro del proceso productivo que tiene el proceso de información contable, hace que los datos sean capturados, sean organizados de una manera determinada, y que sean interpretados de una forma determinada que hacen a la técnica contable. Por lo tanto, esto es lo que representa lo que es un sistema de registración contable. Es la combinación coordinada de ese conjunto de comprobantes, de documentos, de cuentas y de registros que interactúan entre ellos en base a una rutina o circuito definido que se ha dado para el procesamiento de la información contable. O sea, este es un sistema de registración contable, hace al sistema de información contable. Y esa caja negra, que es el proceso productivo, tiene que ver con el procesamiento de la información contable, y ahí nos tenemos que ir a la técnica contable. Esa parte de esa caja negra tiene que ver con la técnica, y para entender la técnica están las diapositivas de finales, son como las 6, 7 últimas diapositivas de la clase de hoy, que, insisto, no lo voy a abordar porque esto hace a algo absolutamente conocido por ustedes, lo han visto a lo largo de los primeros años de la carrera, y por lo tanto debería ser de su conocimiento. Simplemente pueden repasar los conceptos aprendidos con la lectura de esas diapositivas. Ahora bien, ¿qué es el diagrama de contabilidad? El diagrama de contabilidad es una representación gráfica. Ahora, ¿es una representación gráfica de un registro contable? Es la representación gráfica de un conjunto de registros contables. ¿Qué registros contables son graficados dentro de un diagrama de contabilidad? Bueno, el diagrama de contabilidad tiene que ver con una descripción gráfica del proceso contable de una operación. Y una operación se refiere a un proceso que puede estar conformado de un conjunto de procesos o subprocesos. Por lo tanto, acá lo primero que hay que poder entender para primero poder interpretar bien el diagrama de contabilidad es que estamos frente a lo que es el concepto del proceso y la forma en que un proceso se fragmenta en subprocesos,
Y algo que es muy importante, que ya lo hemos estudiado también, que son lo que se conocen como los límites del proceso. Es decir, qué está dentro de la consideración y qué no está dentro de la consideración. Es decir, todo lo que está antes del límite de entrada y está después del límite de entrada en un proceso determinado, no es de consideración en el análisis. Por lo tanto, el diagrama de contabilidad, que es una descripción gráfica, la descripción gráfica se va a limitar a los procesos que están dentro de o los subprocesos que están dentro de los límites del proceso en cuestión. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver dentro de este diagrama de contabilidad va a ser un documento. Recuerden la rueda que habíamos estudiado y que es la base de esto, que era que un hecho económico produce un dato, que el dato es capturado a través de un formulario que se convierte en comprobante a partir de los datos que se le han incorporado, que el comprobante es procesado por una técnica, que es la técnica a través de una técnica contable, que es a través de lo que se conoce como el sistema de registración contable. Eso produce información para la toma de decisiones y una vez que se producen las tomas de decisiones, se retroalimenta el proceso. Por lo tanto, siempre estamos hablando de hechos económicos que generan datos y que son capturados en documentos. Esos documentos, que le hemos llamado comprobantes, son los que respaldan la operación. O sea, si yo traslado la propiedad de un bien por una venta a un tercero, estamos frente a una factura de venta. Entonces, el documento de respaldo de la operación de venta es la factura de venta. Si el proceso va desde que la nota de venta fue autorizada, nuestro almacén despacha la mercadería, y luego en función de la nota de venta y en función del remito, yo genero la factura y el proceso llega hasta que la factura es enviada al cliente, el proceso habrá abarcado, estaría dentro de los límites de una nota de venta que generó un remito y un remito dio lugar a una factura. Por lo tanto, los documentos que respaldan la operación están en el proceso están involucrados 3 documentos. Tomando a la nota de venta, si el proceso se inicia, el límite está después de la nota de venta no entraría en el proceso. Si la nota de venta, si el límite de entrada está desde la emisión de la nota de venta, entonces sí se la tendrá que considerar, y ahí sí yo tendría que decir que hay 3 documentos que participan de la operación: nota de venta, remito, factura. Si incluso llego a involucrar en el proceso la cobranza, entonces tendría nota de venta, remito, factura, recibo. Aclaro esto porque la operación se va respaldando en los distintos documentos y la operación es una expresión del proceso. Por lo tanto, lo que tendríamos es primero que encontrar los límites de entrada y salida. Si el límite está desde que la nota de venta da lugar al remito, deja la nota de venta afuera, genera el remito, genera la factura, y si dice hasta la factura, el recibo no está dentro del proceso. ¿Eso por qué es importante? Porque primero hay que ubicarse en el proceso en cuestión. Después hay que identificar si se fragmenta, y habiéndose fragmentado, si hay documentación de respaldo de los subprocesos que están involucrados en el proceso. Si eso fuese así, lo que habría que ver la pregunta que sigue es, ¿ese documento es un documento de trascendencia contable? Entonces la respuesta puede ser sí ni no. Por ejemplo, la nota de venta no es un documento que genera registración contable. Por lo tanto, si uno les pide el diagrama de contabilidad para el proceso que va desde la nota de venta
tomando la nota de venta dentro del límite y hasta la emisión de la factura, igual en el diagrama de contabilidad no habrá que representar a la nota de venta porque la nota de venta no es un documento con trascendencia contable. No hay un asiento de contabilidad atrás de la nota de venta. El caso que genera un NI, por ejemplo, es el caso de el informe de recepción. Por ejemplo, nosotros, ¿qué le enseñamos a ustedes? Les enseñamos que cuando ingresa mercadería, nosotros hacemos un informe de recepción, con lo cual ahí hacemos el asiento que dice mercadería a proveedores a conformar. Cuando registramos la factura, hacemos proveedores a conformar, IVA crédito fiscal a proveedores. Eso es una decisión de quien diseña el sistema de información contable. El que decide cómo se van a registrar las operaciones y cómo va a ser el sistema de registración contable propiamente dicho. Pero ese mismo decisor puede considerar al informe de recepción como un documento que no sea de trascendencia contable. No lo va a poder hacer con la factura del proveedor, porque ese es un documento que sí debe quedar registrado en la contabilidad. Sí, yo soy propenso a tratar de que las organizaciones donde trabajo hagan informes de recepción al momento del ingreso de la mercadería, porque intento que el sistema de información contable y el sistema de gestión, específicamente el sistema de stock, coincidan. Pero ustedes van a encontrar que hay mucha gente que decide hacer un asiento contable, no con el informe de recepción, sino con la factura, y hace un asiento contable que dice mercadería, IVA, crédito fiscal a proveedores. Ahí hay un pequeño gran problema, porque la mercadería puede o no haber ingresado en el mismo momento del registro de la factura, con lo cual eso va a llevar a cualquier analista de la información contable a tener que conciliar el sistema de gestión, que es stock, con el sistema de información contable, porque la cuenta mercadería va a decir un número distinto a lo que va a decir el sistema de gestión, el sistema de stock. Es decir, si el stock, la mercadería entró antes de un cierre de ejercicio y la factura entró después del cierre de ejercicio, en el activo yo voy a tener en un recuento y en el sistema de stock voy a tener la mercadería. Sin embargo, no voy a tenerla registrada. Por lo tanto, ahí me vería obligado a tener presente esa situación, detectarla y después, por la vía de algún ajuste, poderlo expresar en la información contable. De todas maneras, esto solamente era para explicar la expresión del NI que les dije. Es decir, todo documento tiene la alternativa de no dar lugar a una registración contable o sí dar lugar a una registración contable. Deberíamos evaluar esas dos alternativas. Hay documentos que no tienen que ver con registrar una orden de compra, por ejemplo, que yo genero, no es un documento con trascendencia contable. Y vamos a considerar, para eliminar los NI, que el informe de recepción, y por la forma en que nosotros les enseñamos en la materia, sí genera asiento de contabilidad para poner en un espejo el sistema de información contable con el sistema de gestión. No se olviden lo que les dije al comienzo. La contabilidad es un espejo de la gestión. Este es un caso donde podemos tener esta apreciación por delante para poder entender lo que estoy mencionando. Por lo tanto, en el diagrama de contabilidad lo que vamos a ver siempre es el documento de respaldo de las operaciones involucradas dentro de un proceso. Siempre va a haber un registro principal, un registro auxiliar y va a haber una relación entre los registros. Esto es muy teórico, lo vamos a ver mucho más en detalle ahora. Básicamente, lo que uno trata de decir con lo que les mostré recién es que un comprobante
lo primero que va a tener es una relación con un archivo transaccional y un archivo transaccional puro, que es, por ejemplo, una factura de un proveedor. Este tema ha sido muy desarrollado ya en clase. Ustedes deberían estar absolutamente entendiendo todo lo que estoy explicando. Hay una clase que mostré cómo de una factura de un proveedor, cómo se alimentaban dos tablas. Una era la tabla cabecera y otra era la tabla cuerpo. Les mostré cómo se relacionaban esas bases de datos, esas tablas que terminaban conformando la base de datos, pero recordándolo al concepto, digamos, para no pasarlo por alto, el archivo transaccional puro es aquel que resguarda en sus registros comprobantes únicos, o sea, van a encontrar dentro de esa tabla todo lo que son facturas de proveedor, todo lo que son notas de crédito, todo lo que son notas de débito, todo lo que son facturas de venta, remitos, informes de recepción. Son archivos propios de cada documento. Luego aparecen después aparecen lo que conocemos como los archivos archivos de gestión, que le llamamos, o archivos mixtos. Mixtos o de gestión, ¿por qué? Porque se alimentan de más de un transaccional. O sea, por ejemplo, un archivo de gestión puede ser la cuenta corriente del proveedor. Todo esto que estoy diciendo, todo esto ya se vio en clase. Simplemente estoy repasándolo porque esto hace por ejemplo, temas como informes para la dirección, cuando les preguntamos de qué archivo se obtiene la información para generar un informe. O en los cursogramas, cuando han estado desarrollándolos, han visto que aparecen esas bases de datos ahí que representan archivos transaccionales puros o pueden aparecer archivos mixtos o de gestión. El archivo contable es también un archivo de gestión, porque en definitiva se produce, los datos que están adentro son datos de orígenes múltiples, que quiere decir que provienen de más de un documento. Así es como, por ejemplo, la cuenta corriente de un proveedor, que es un archivo de gestión, van a ver que se alimenta de la factura del proveedor, notas de débito, crédito del proveedor y las órdenes de pago, egresos de valores que cuando efectuamos el pago. O sea, es más de un comprobante. Y tanto de la base de datos de un transaccional puro como de un archivo de gestión o mixto, ustedes pueden generar reportes. Pueden generar reportes, por ejemplo, podrían generar un reporte de facturas emitidas de un transaccional, o podrían de un archivo contable generar un reporte que puede ser un balance de suma y saldo, o puede ser el mayor contable de una cuenta, una o más cuentas puntuales. Y de un archivo de gestión podrían generar un reporte que puede ser un listado de saldos de cuentas a pagar. O podrían emitir un listado de facturas que componen el saldo de uno o más proveedores, por ejemplo, o uno o más deudores en el caso de ser una factura de venta. Esto que están viendo es un esquema general. Específicamente, tomando un ejemplo, en el caso del informe de recepción, yo tendría un archivo transaccional puro, que es el informe de recepción. Tendría afectaría al transaccional mixto o de gestión, que es el de stock, porque ese no solo se alimenta de los informes de recepción, también se alimentan de los remitos. O sea, tengo por lo general este tipo de archivos tienen altas y bajas muy definidas. Altas por informe de recepción, bajas por remitos. Remitos que pueden ser a clientes, remitos por devoluciones a proveedores, remitos por venta, lo que fuese. Por ejemplo, un ejemplo concreto de un listado o de un reporte que genera el archivo stock es el listado de artículos al reponer.
la contabilidad no generaría ni ese archivo, ni tampoco el archivo informe de recepción. Lo que yo tendría como reporte de un informe de recepción, yo podría sacar un reporte de los ingresos de bienes por proveedor, por artículo, por lo que fuese. Yo podría filtrarlo por determinada manera. Eso me podría dar como reporte el archivo informe de recepción. Y la contabilidad me estaría dando todos los ingresos de mercadería. Eso me podría dar el mayor contable de la cuenta mercadería que mostraría todas las veces que la cuenta se debitó como consecuencia de ingresos de mercaderías al depósito. Siendo un poco más rigurosos técnicamente, un documento de sistema, porque estamos hablando de un documento de sistema, no estamos hablando de un físico. En todo caso, el físico se transforma en un documento de sistema cuando lo cargo, como es el caso de la factura del proveedor. Pero en el caso del informe de recepción, que es un documento que genera nuestro propio sistema, los datos que están contenidos en el informe de recepción van al transaccional puro de informes de recepción. Del transaccional puro yo alimento el archivo de gestión, que es el archivo de stock. Y desde ese archivo de stock yo podría sacar un listado de inventarios. Yo podría decir, para el depósito tal, el stock es o podría filtrarlo y decir todo el stock que tengo en el subdepósito o en el cuadrante o en el sector tal del depósito, o podría sacar un listado filtrado por proveedores de esos artículos o lo que me imagine. La contabilidad me daría como reporte el mayor contable de mercadería, como les decía, y ahí es donde les explicaba que el informe de recepción es uno de los pocos documentos que hay que dependiendo de la decisión de quien diseña el sistema de información contable y el sistema de registración contable, el informe de recepción tendrá o no trascendencia contable. Nosotros estamos mostrando ahí la salida por el sí. Sí, nosotros en la materia decimos que el informe de recepción genera registración contable. Simplemente el no es puesto ahí al solo efecto de que se entienda de que existe la posibilidad que ustedes se crucen en la calle con gente que no registre el ingreso de la mercadería en base a informes de recepción. Nosotros en la materia eso no lo vemos como válido. O sea, ustedes a los fines de contestar una pregunta dentro de esta materia, la respuesta va a ser que todo informe de recepción genere un asiento de contabilidad que dice mercadería a proveedores a conformar. Bien, y por último está el listado de informes de recepción, que yo también lo puedo sacar bajo distintos filtros. Podría decir, elegir un rango de tiempo, es decir, quisiera saber cuántas tarimas han ingresado a la empresa la última semana. Entonces, el filtro que se aplicaría me podría identificar las tarimas incluidas en un rango que es de la última semana y yo podría decir en el depósito de Tucumán. Entonces, se pueden aplicar filtros sobre las bases de datos y devolver listados de acuerdo a lo que uno requiere. En el caso del diagrama de contabilidad para el circuito de cobranza de crédito en la empresa, el documento que captura, que baja el crédito de la deuda, o sea, el crédito que nosotros tenemos, la deuda de nuestro deudor, es el recibo. El recibo es el documento que testimonia la cancelación del compromiso de pago por parte del deudor que lo asumió en la factura. Bueno, en estas épocas
se ha dado mucho una alteración del circuito normal que se da, esto ya lo expliqué, en economías muy estables. En economías estables, por ahí el fiado funciona, entonces se produce el circuito normal que dice remito, factura, recibo. Hoy, como consecuencia de la inestabilidad de nuestra economía, muchos han estado solicitando el pago anticipado y hasta incluso muchos clientes han querido garantizarse el aprovisionamiento de inventario y a cambio de eso anticipaban dinero a sus proveedores, a cambio de esperar en el tiempo el proceso de producción y la entrega posterior. En ese caso, el recibo antecede a la factura. Este es un caso que estamos ejecutando una cobranza y es independiente de esa consideración, porque esa consideración implica otro tipo de cosas. Pero vamos a tomar el diagrama de contabilidad de un proceso que es el de cobranza, limitado estrictamente a una cobranza de un crédito en cuenta corriente por una factura que se le hizo a un cliente. En este caso, el transaccional puro que recibe los datos es el del recibo, que es el documento que da origen. El recibo dice que nos están pagando algo, pero la moneda de cambio que podemos recibir puede ser de diversas formas. Puede ser que me estén entregando un cheque, puede ser que me hayan hecho una transferencia bancaria, puede ser que, y esto por imperio de las normas fiscales, cada uno que va a ejecutar un pago a un proveedor deba practicar ciertas retenciones, con lo cual se me puede pagar de diversas formas. O sea, el medio de pago puede ser diverso, puede ser un cheque, puede ser un cheque propio de quien paga, o puede ser el endoso de un valor que él tenía en su cartera, puede ser que esté haciendo una transferencia o algo muy similar a una transferencia que haya agarrado efectivo de su recaudación y haya depositado en la cuenta corriente mía, con lo cual es muy parecido a la transferencia bancaria, con la diferencia que el origen no queda claramente identificado. Por lo tanto, el quien hizo el depósito tendrá que, manteniendo su original de la boleta de depósito, identificarse como que es el que hizo el depósito y sigue resguardando el original en sus manos. De todas maneras, todo esto hacen lo que se llaman los medios de pago. Los medios de pago estarían dando lo que le llamamos el archivo de valores. Si el recibo hubiera sido efectivo, ahí el efectivo directamente ingresa a una caja. Nadie lleva un archivo de valores de la cobranza de efectivo. Es decir, no es que yo estoy registrando que recibí 10.000 pesos en 10 billetes de 1.000 y por lo tanto llevo un archivo de valor por los billetes de 1.000 y así sucesivamente. Eso no es normal. Ahora, si yo recibo 2 cheques de 5.000 pesos, eso sí lo voy a registrar porque lo tengo que custodiar. El dinero está en una cartera de valores y tengo que analizarlo. En cambio, en la caja ya lo tomo como una sola cosa y por eso es que puede suceder que del transaccional de recibo el medio de pago sea el efectivo y por lo tanto lo que afectaría ahí es al archivo de gestión caja. ¿Por qué es un archivo de gestión caja? Porque una caja por lo general tiene ingresos y egresos. Por lo general el ingreso lo da el recibo, por lo general el egreso de una caja de cobranza es la transferencia. Cuando la caja se cierra y rinde al tesorero, es la transferencia de la caja cobranza a la caja tesorería. Probablemente haya alivios en el medio de la gestión de esa caja, pero igual van a terminar siendo siempre transferencias, sea una transferencia durante la gestión de la caja o al finalizar por el cierre de la caja. Pero por lo tanto, la caja básicamente tiene 2 documentos
que la mueven, son el recibo por el alta y la transferencia o el egreso de valor por la baja. Por otro lado, volviendo a los valores, si yo recibo un cheque del tercero, del que me paga, y si es un valor de pago diferido, lo incorporaré a la cartera, y la cartera es un lugar donde yo tengo un seguimiento de uno por uno de los valores que van ingresando. De igual manera, si el medio de pago fue una retención, yo activo las retenciones, y esas retenciones en algún momento las bajo al momento de presentar la declaración, utilizar la retención en las declaraciones juradas como pagos a cuenta del saldo de un impuesto determinado. Por otro lado, el recibo suele afectar la cuenta corriente, afecta la cuenta corriente del deudor, que significa una cuenta corriente, que es un archivo de gestión, se ve afectado en alta por la factura o por las notas de débito que podemos llegar a hacer, en baja, en haber, por las notas de crédito que hagamos por algún descuento o alguna quita puntual o por algún error de facturación, devolución o lo que fuese, y la cuenta se cancela o recibe un pago de cuenta a través de los recibos. Por lo tanto, el archivo de gestión, cuentas corrientes, deudores, es el que tiene un impacto del recibo, pero no es el único documento que impacta el archivo de gestión, pero es el principal que impacta por las cobranzas. Por lo tanto, este sería el esquema de la generación de un recibo. Lo que ustedes ven en el proceso, en el cursograma, cuando dice emite recibo, ustedes van a ver estos archivos, los van a ver que se hace el teclado, la CPU, y al lado aparecen una serie de archivos. Los archivos que aparecen son estos, nada más que acá están dispuestos bajo otra lógica, para poder interpretar cómo funciona el esquema de resguardo de los datos y qué valor tienen esos datos guardados y qué reportes se pueden generar a partir de ellos. Por ejemplo, y estoy dejando para el último el archivo contable, de contabilidad. Fíjense que yo puedo sacar un listado de recibos emitidos. Puedo sacarlo por un periodo, puedo filtrarlo por deudor, puedo tomar ciertas decisiones. Puedo sacar un reporte o listado de las retenciones que he sufrido en un determinado periodo. Esto es importante cuando voy a hacer una liquidación de impuestos y necesito aplicar todas las retenciones que sufrí en un determinado periodo. O puedo sacar un listado de cheques de terceros en mi cartera. No me olvidé de mencionarles que el proceso de la acreditación bancaria pendiente de imputar, pero esto ya lo han visto en clases prácticas, simplemente es cuando el ingreso se da en el banco, lo primero que yo me entero es de la acreditación. Entonces ahí hago banco a acreditación bancaria pendiente de imputar. Cuando ya es identificado el deudor se manifiesta y dice: yo soy el que hizo la transferencia, e incluso en muchos extractos bancarios uno puede identificar el quit del que ha transferido. Yo a partir de eso puedo hacer el recibo. Obviamente que necesito mayor información vinculada a si hubo retenciones. El deudor me tiene que comunicar que me pagó con una transferencia bancaria, y también me tiene que enviar las retenciones. O sea, vamos a mirarlo del otro lado. Si yo soy el que pago, cuando genero el pago, automáticamente preparo un mail que la carta de pago, esa orden de pago que yo genero, se le dispare también a mi proveedor. Esto es por cuestión de organización,
yo me organizo de esta manera. Ni bien genero un orden de pago y hago una transferencia bancaria, le envío vía mail o algún esquema, le mando toda la carta de pago, le explico a mi proveedor cómo le pagué y le adjunto las retenciones y le digo, te he transferido a la cuenta según transferencia número tal, etc. En base a eso, el proveedor, y en este caso mirándolo del lado que yo soy el que vendió, el que tiene el crédito, yo puedo hacer el recibo en base a la orden, a la acreditación bancaria pendiente de imputar y en base a las retenciones que me han hecho. Distinto sería el caso del valor pendiente de débito, que yo tengo los cheques a la vista, genero el recibo, ese cheque, vamos a suponer que yo lo deposito, recién impactará en el banco en el momento del depósito. O sea, fíjense en cómo esos dos archivos de valores tienen distinta instancia. En la acreditación bancaria pendiente de imputar, la acreditación en el banco se produjo primero y anteriormente al recibo. En el caso del cheque de pago diferido, yo generé primero el recibo y el impacto final, si es que lo deposito, porque puede ser que lo endose en pago a un tercero, el impacto se verá después en la cuenta de banco el día que yo lo deposite. Y tal vez nunca impacte en la cuenta porque lo uso como medio de pago. Y por último, queda, ¿por qué entra el diagrama de contabilidad? Porque el recibo es un documento de trascendencia contable. ¿Tá? Es el que dice caja a deudores, acreditaciones bancarias pendiente de imputar a deudores por venta, valores a cobrar, valores pendientes de débito a deudores por venta, las retenciones a deudores por venta. O sea, el asiento contable es la representación dentro de la técnica contable y cómo se registra, de ese archivo de gestión que genera, en el que se genera un impacto el documento recibo. Por lo tanto, de ahí podríamos sacar del mayor contable de la cuenta de deudores por venta y ahí podríamos en el mayor contable ver los impactos que ha tenido en ese mayor los recibos que se han generado en un determinado periodo o según, también porque podemos tomar el mayor y después filtrarlo en función de algunas consignas que le demos. Pero, digamos, la contabilidad ahí estaría generando específicamente sobre el recibo un asiento contable y ese asiento contable va a parar a un archivo de gestión que es el diario general. Es decir, cuando decimos la contabilidad nos estamos refiriendo al diario general. Acá está el caso de la orden de pago, donde la orden de pago muestra acá hay un juego de dos documentos. La orden de pago en sí solo indica qué se paga. Lo que realmente genera una efectiva salida de los valores o los fondos es lo que se conoce como el egreso de valor. Es decir, vieron la orden de pago desde lo formal, parece ser un documento que tiene una sola instancia, que yo indico qué pago y cómo pago. Desde el punto de vista de sistemas, la orden de pago son dos documentos para el sistema. Uno donde indico qué pago y otro cómo lo pago. La orden de pago genera lo que sería el movimiento a la cuenta corriente del proveedor, genera el asiento contable donde se va a bajar lo que sería el compromiso con el proveedor, y el egreso de valores. Esto hace a la técnica y al diseño del software. Acá probablemente los dos documentos estén hechos uno solo y ustedes vean un único transaccional puro llamado orden de pago que incluye dentro el egreso de valor. Esta separación se hizo al solo efecto de mostrar que por lo general en sistemas esto se separa.
¿tá? Ahora, puede alguien haber diseñado como un único documento y el transaccional puro ser uno solo con esta trascendencia. En este caso, ¿con qué puedo estar pagando? Puedo estar pagando con efectivo, puedo estar pagando con un cheque propio, puedo estar pagando con un cheque de tercero, un valor pendiente de débito, puedo haber generado retenciones, como documento, digamos, también que hace al medio de pago, todo esto va a generar registros contables que involucran a cuentas como ser caja, banco, valores pendientes de depósito, retenciones, los distintos tipos de retenciones que se hayan practicado, que eso es un pasivo porque es un compromiso, yo retengo y en virtud de una norma y después lo tengo que depositar. Bueno, ya saliendo aparecen los casos prácticos. El primer caso, yo voy a ir rápido. En los casos, denme un segundito. Los casos prácticos que están en la clase, varios ya están resueltos en años anteriores, las soluciones están, pero igual están en las diapositivas, yo las agregué. El primer caso, me voy a concentrar más en el último, pero no los voy a dejar de tocar a los primeros casos. El primer caso habla de una empresa que comercializa helados de propia producción y helados de otra firma, de la cual tiene los derechos de comercializar los productos de esa otra firma. Y esto lo hace a través de un conjunto de heladerías con una marca propia que permite la comercialización de esos dos productos, sean propios, de producción propia o de producción de terceros. Por lo general, los clientes son de dos tipos, o son los consumidores finales que van a las heladerías, o también tiene un canal de distribución importante a clientes en cuenta corriente o que pagan de alguna manera, que son bares, restaurantes, salones de fiestas, clubes, etcétera. Con lo cual son las dos grandes modalidades de venta que tiene la compañía. Obviamente que está la fábrica de helados y está el lugar donde son recepcionados los helados producidos por el tercero, que sería como un lugar, como un depósito de productos terminados centralizado, y desde ahí se distribuyen ¿a quién? Se distribuye a las heladerías propias y a los clientes que hacen pedidos, los bares, restaurantes, etc. Al momento de iniciar el proceso de distribución, que se lo hace en vehículos propios, que tienen las condiciones para poder hacerlo, porque ustedes no tienen resaltado en negrito lo que yo resalté, pero eso lo resalté al solo efecto de ubicarlos dentro del texto, que era para la pregunta que tiene que ver con el diagrama de contabilidad. Ustedes tienen que encontrar en el texto esa expresión. Por lo tanto, ustedes que no la tienen en negrita, yo lo hice para mostrar una relación entre el se pide y el lugar del texto donde hace mención al caso, que es la distribución se hace sin remito, se hace con factura y la factura hace las veces de remito. Esto está permitido por la norma porque yo puedo circular con remito, puedo circular con remito y factura o puedo circular simplemente con la factura. Para el cuenta correntista, el único medio de pago admitido es la transferencia bancaria, por lo tanto, no hay cheques de terceros ni propios. O sea, lo que busca la empresa es, yo te vendo cuando la plata está en mi cuenta, o si te fié, la única manera que me pagas es transfiriéndome a la cuenta. Y por lo tanto, lo que les decía recién, desde el depósito central, se provee a las distintas unidades de venta que nuestras heladerías o a clientes
cuentas correntistas. La compañía tiene una sola tesorería y el párrafo que sigue tiene que ver con la primera pregunta del CEPIDE, que es el sistema de organización de Grupo Helado, porque ahí el texto lleva a que el organigrama está basado en la unidad de negocio. O sea, no es la jerarquía, no es lo funcional lo primero, sino lo primero es la unidad de negocio. Y las unidades de negocios de la empresa son dos: la unidad de propia producción y la de productos franquiciados. Por lo tanto, ese párrafo que está ahí, que yo no resalté, tiene que ver con la primera pregunta. Dice: proponga el sistema de organización de grupos helados con apertura departamental. Esto que están viendo es un examen, ¿tá? Por lo general nosotros los casos que usamos muchas veces son los que provienen ya de preguntas de examen. Por lo tanto, acá tienen un examen. En este examen se pidió el sistema de organización, se pidió que se describa el sistema de ingreso y egreso de fondos y valores a la tesorería, por qué motivos entran y salen fondos y valores a la tesorería, que ya no estamos hablando que describan el sistema de ingreso y egreso de fondos y valores a una caja de una sucursal, sino que estamos hablando de la tesorería. Y después se pidió que diseñe el sistema administrativo de la operatoria de venta y distribución de helados, desde que ingrese el pedido del cliente en cuenta corriente hasta que el mismo conforma la factura al chofer. Pero fíjense que el punto D, que es el que hace a la clase de hoy, pone el foco en el diseño del diagrama de contabilidad. Y fíjense que dice que el diagrama de contabilidad se pide para la operatoria, ya empezamos a identificar, de devolución del cliente de productos en mal estado, detectados al momento de la distribución al no conformar la factura que se le emitiera. Por lo tanto, lo que dentro del texto, a donde está el punto en cuestión, tiene que ver con esa salida que hace el vehículo propio llevando la mercadería con la factura, no hay remito y el cliente en el proceso de recepción detecta que el producto está en mal estado y le pone sobre la factura que el producto no está en condiciones y lo devuelve. ¿Tá? Hay una devolución que se está produciendo en ese momento. Bien, si yo lo tuviera que resolver, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Repasemos, es diseñe el diagrama de contabilidad del proceso que corresponde al proceso de devolución al no conformar la factura. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo primero que tienen que hacer es ubicarse en el proceso, ver si el proceso se fragmenta en subprocesos y establecer Bien, tuve una pequeña pérdida de la conexión. ¿Me están escuchando, Ceci? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, volvamos a donde estábamos entonces. Si tengo que explicar esto, sería un error que yo incorpore la factura al diagrama de contabilidad.
Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es interpretar el proceso. ¿Y el proceso qué es? Va desde que yo me presenté con la factura en el cliente y el cliente detecta la falla, lo devuelve, rechaza, se produce el rechazo del cliente, el camión vuelve con la mercadería, le da ingreso al stock y yo debo regularizar la cuenta corriente porque tengo una factura que le genera un compromiso de pago al deudor. Por lo tanto, el diagrama de contabilidad tiene una base primaria en algo que ustedes vienen viendo desde el comienzo de la materia, que es interpretar el proceso, interpretar los subprocesos en los que se fragmenta el proceso y recién ahí, recién hecha esta primera parte, van a identificar el dueño del proceso y qué documentos con trascendencia contable participan. Por lo tanto, podemos decir que el rechazo del cliente, el primero que tiene la respuesta es el transportista. No está todo el proceso de la orden de devolución, porque no es que se ordena la devolución, no, acá el mismo transportista fue con la mercadería y volvió. Por lo tanto, el documento con el cual se está moviendo y se está presentando en la empresa es la factura no conformada. No es que hay una orden de devolución y luego va a haber un remito del cliente devolviendo la mercadería. No es tan igual al proceso que hemos estudiado de devolución de mercadería de un cliente. Luego, ¿qué va a pasar? En el almacén se va a producir el ingreso de la mercadería defectuosa y en ese caso lo que hacemos es el ingreso al almacén, hacemos el informe de recepción por devolución. Y el tercer elemento es cuando facturación corrige la situación a través de la nota de crédito. Fíjense que acá tenemos el proceso identificado, hemos identificado los subprocesos del proceso, hemos identificado el dueño o el responsable del proceso, quién es el sector que participa, y hemos identificado el documento que representa al hecho económico, al hecho que está dentro, el hecho económico que está dentro de cada subproceso del proceso. Ahora, la pregunta que nos resta por hacer es, de los documentos que hemos identificado ahí, ¿todos tienen trascendencia contable, sí o no? Si la respuesta es sí, si todos tuvieran, deberíamos hacer un diagrama de contabilidad por los 3 documentos en cuestión. Pero la factura no conformada no es un remito de trascendencia contable por sí misma. La factura es la factura y es la que me da derecho al crédito y el traslado de la propiedad de un bien a un tercero, un bien o un servicio. Lo que regulariza eso, a la factura, es la nota de crédito. Por lo tanto, la factura no conformada no tiene un diagrama de contabilidad propio, pero sí lo tiene en el informe de recepción por devolución y sí lo tiene la nota de crédito. Entonces, la solución diría de un informe de recepción por devolución, impacto en un transaccional puro que es informe de recepción por devolución, impacto al de gestión de stock e impacto al de gestión que es el archivo de contabilidad, que es ni más ni menos que el diario general, donde tenemos el asiento contable que genera el documento en cuestión. De ahí puedo sacar un mayor de contabilidad, el mayor contable de la cuenta mercadería, donde el informe por devolución va a estar generando un ingreso por una devolución de venta, por algún motivo, y tendré el listado de inventario donde está el ingreso. Obviamente que si está defectuoso entrará en un depósito particular donde habrá que ver los motivos del rechazo. Bueno, en el caso podríamos decir que yo he llevado helados que estaban con fecha vencida, por dar un ejemplo. Eso me podría llegar a pasar. Habrá un proceso para ver cómo eso termina siendo descartado. Y el otro documento que está relacionado a esto es la nota de crédito,
donde la nota de crédito lo que está haciendo es regularizar la cuenta corriente del deudor, generar el asiento contable, por ejemplo, en este caso, el asiento contable hubiera sido mercadería, devoluciones de ventas, y el asiento contable acá hubiera sido devolución de venta, iba a crédito fiscal a deudores por venta. De esa manera hubiéramos cancelado la cuenta del deudor, la cuenta de devolución de ventas hubiera servido para enlazar en un mismo hecho económico dos documentos, que ya expliqué yo ese tema en clases anteriores, y por otro lado tendríamos la cuenta mercadería, que en este caso iría al depósito, si quieren, defectuosa, contra el deudor por venta, porque ya no me debe, y por supuesto el crédito fiscal que ha generado la operación. Esta es la solución al primer caso. El segundo caso, que es el caso de cobranzas de liquidación de tarjeta de crédito, no lo voy a explicar, porque quiero ir al que sigue, pero ustedes disponen, ahí está la pregunta, dice, diseñe el diagrama de contabilidad aplicable al proceso indicado en el punto anterior. Van a ver que esto ustedes lo conocen, la tarjeta de crédito les acredita los fondos netos de la liquidación. Por otro lado, yo procedo a cargar la liquidación como si fuera una factura de un proveedor más. Hago la aplicación de los cupones cobrados. Vieron que la liquidación tiene dos partes. Una parte que dice qué nos pagan, o sea, qué cupones nos pagan, y por lo tanto hay que bajarlos. Y por otro lado tiene al pie todo una factura del proveedor donde nos cobra la comisión lleva IVA, puede haber percepciones, y eso genera un neto, es una factura que se netea contra el crédito que tengo de la liquidación de los cupones. Y por otro lado, tengo el proceso de aplicar los cupones cobrados para bajarlos de la cartera de pendientes, y por último, cierro el proceso con la emisión del recibo de cobranza. Acá están los sectores que tienen a cargo la tarea, y ahí están los documentos que tienen que analizarse si tienen trascendencia contable. Se imaginarán que la acreditación bancaria pendiente de imputar tiene trascendencia contable, la liquidación de la tarjeta de crédito tiene trascendencia contable como factura del proveedor, y el recibo tiene trascendencia contable porque estoy cobrando un crédito con una tarjeta de crédito. Ahí lo diferente a una cuenta corriente estaría dado que la tarjeta de crédito es una cuenta corriente más de un deudor más, que es la tarjeta de crédito. Bueno, esto ya lo hemos visto recién, esa sería la solución. La modosa, que es el tercer caso, tampoco lo vamos a ver, también está la solución. Acá lo que se está pidiendo es que se diseñe el diagrama de contabilidad para el proceso de facturación de comisiones, que la Modosa S.A., de la Modosa S.A. a Swiss Argentina S.A., ustedes léanlo al caso y van a ver que prácticamente la situación está centralizada, el diagrama de contabilidad se está limitando a la emisión de una factura por comisiones. Se los dejo. Y ahora me voy a concentrar para ir avanzando, como el caso que quiero ponerle un poquito más de foco y pedirle que ustedes intenten desarrollarlo. Yo tengo la solución, pero la verdad que prefiero invertir tiempo en explicarles cómo se lo arma, y ver si lo pueden resolver. Si me lo mandan, yo les voy a dar la devolución. De todas maneras, una rápida revisión de cuál sería la solución se las voy a dar. Veamos el caso. Este caso que está acá es el examen final del 4 de noviembre del 2020, es decir, hace un mes atrás. Hace un mes atrás se les tomó a los alumnos que ya tienen regular la materia y se presentaron para rendir su examen final, rindieron con este caso en particular. Esto es un caso real, lo que los nombres están cambiados y algunos procesos están cambiados.
Esto se trata de una cooperativa de productores tabacaleros de la provincia de Tucumán. La misma se dedica a acopiar tabaco de los productores. Se encuentran, o sea, la condición para yo poder volcar tabaco en la cooperativa es ser un productor asociado, o sea, tengo que tener acciones o cuotas sociales de la cooperativa. La cooperativa, ¿qué hace? Recibe el tabaco, lo industrializa y después lo comercializa. Bueno, algo que no sé si vale la pena, pero se los comento rápidamente, una cooperativa de estas características existe para proteger el precio de venta de los productores minifundistas, porque del otro lado están las industrias tabacaleras que son compradores y si cada productor minifundista tiene que salir a pelear el precio de su producción, está muy expuesto a la industria. Entonces, ¿qué es lo que hace la cooperativa? Se presenta como una empresa alternativa que lo que hace es pujar hacia arriba el precio del tabaco para que la industria no le compre barato al productor agropecuario y especialmente al minifundista, porque el que es de una escala mayor puede tratar de defenderse en sus procesos de negociación. Hace que una cooperativa de productores, que por lo general los productores se juntan cuando son pequeños y se ven indefensos en la colocación de su producción. Entonces, lo que hacen es agruparse en cooperativas. En este caso, la cooperativa, ¿qué hace? Toma el proceso desde el acopio, o sea, desde la llegada del producto hacia la industrialización y luego hasta la comercialización. ¿Cómo hace para defender el precio? Bueno, trata de colocar el producto de una manera que proteja, que le pueda pagar al productor un buen precio. Al inicio de la temporada, ¿qué hace el productor? Cuando se produce levantar la cosecha ya del tabaco, una vez que el tabaco ya está en condiciones de ser cosechado, el productor tiene que gestionar ante la cooperativa un turno para que le reciban el tabaco. Eso lo hacen a través de lo que se conoce como la orden de acopio, con la que, entre otras cosas, se verifica su condición de asociado y si, por ejemplo, siendo socio, se comprometió a pagar las cuotas sociales en el tiempo y si efectivamente las canceló y no debe, por esas cuotas, no debe dinero. Por lo tanto, para poder obtener una orden de acopio, primero se tiene que tratar de un productor que sea socio de la cooperativa y segundo, se tiene que tratar de un socio que esté al día, que no tenga deudas con la cooperativa. Una vez que el productor ha conseguido la orden de acopio, donde se indica la cantidad aproximada de tabaco que va a entregar en la cooperativa, la cooperativa ya sabe que tal día los productores, en este caso este productor, le va a descargar tanto producto. Eso le permite ordenar el tráfico de ingreso de tabaco porque en las épocas se cosechan todos al mismo tiempo y obviamente el tabaco tiene un tiempo donde la hoja tiene que ser entregada y tiene que ser recepcionada. Entonces, para evitar un caos se ordena todo eso. Esta, con todas las órdenes de acopio ingresadas, establece el día de entrega del tabaco, le dice al productor cuándo lo va a recibir y bueno, ese día y por supuesto poder ordenar todo el ingreso a planta del tabaco. Cuando llega el día, el productor se presenta en la planta y descarga el tabaco ingresa por una cinta, donde la cinta lo que hace es pesar el tabaco, verifica su calidad y genera un documento que se llama romaneo,
que sería algo así como el informe de recepción, y se emite por triplicado. El documento romaneo lo que le sirve de constancia de la entrega del producto y la calidad del producto que entrega. Obviamente la cinta lo lleva, hay un proceso de clasificación y el tabaco va entrando a sus distintos clasificadores en función de la calidad. El blend justamente lo que implica es el mezclado de distintos tipos de tabaco. Eso cuando empieza el proceso productivo se los mezcla y cuando en función del blend que uno quiere conseguir del tabaco. Eso tiene que ver con el proceso productivo. Pero es muy importante que el tabaco haya sido bien clasificado y bien ubicado de acuerdo a su calidad. Se da el ingreso y en base a la calidad de la materia prima se elabora el informe en el que se indica si la misma presenta defectos que den lugar a aplicaciones de quita al momento de ser cancelada. O sea, que si yo detecto que el tabaco tiene defectos, o sea, el control de calidad se hace en el mismo lugar del pesaje y en el control de entrada. Y el productor se retira con el romaneo con la indicación de las dificultades que le pueden haber encontrado a la materia prima que descargó. Es política de la cooperativa anticipar el 20% del precio del tabaco acopiado al momento de la descarga. O sea, ¿qué es lo que sucede? Yo, productor, dejo el tabaco y me voy tengo el romaneo y tengo derecho a llevarme el 20% del valor que tiene el precio de tabaco consensuado, concertado por la cooperativa con los productores. Con una copia del romaneo, el productor se dirige a las oficinas administrativas y consigue que le liquiden el anticipo sin quita alguna, lo que es abonado dentro de las 48 horas con un cheque a su orden. O sea, el productor va con el romaneo, lo deja ahí, se inicia un proceso y a las 48 horas puede pasar a buscar a retirar su cheque. El saldo se cancela, y lo marco en negro por el se pide que viene después. Ustedes en el texto lo tienen sin el negro. Yo les estoy mostrando dónde dentro del texto se focaliza el diagrama de contabilidad. El saldo se cancela a todos los productores de manera masiva al finalizar la temporada, previo a descontar las quitas por calidad y el anticipo ya entregado, los saldos pendientes de integración de cuotas suscritas de la presente campaña y las retenciones fiscales correspondientes. O sea, ahí hay una liquidación. Pero en este caso, la diferencia con pagarle a un proveedor es que yo tengo una factura del proveedor. En este caso, lo que yo tengo es que crear o construir el documento que hace a la factura del proveedor y que por normas fiscales e incluso legales reconocidas, la generación del documento no está en manos del productor, o sea, el productor no está obligado a emitir una factura por esto, sino que basta con esta liquidación que se la conoce como la liquidación de líquido producto, que reemplaza la responsabilidad, la obligación material, formal del productor de emitir la factura. O sea, la liquidación, el líquido producto, hace las veces de factura para el productor, de factura de venta para el productor. Entonces, lo que se hace es, se genera una liquidación que parte del tabaco acopiado, o sea, que parte del romaneo por el precio concertado. Se producen las quitas en caso de defectos que ya eran de conocimiento del productor en el momento que se llevó el romaneo. Se le descuenta ese 20% del precio que ya se le anticipó. Si suscribió nuevas cuotas, se le descuenta las cuotas pendientes de integrar y se le hacen las retenciones fiscales que existan, sean de ganancia, de rentas provinciales, lo que fuese. Para ello, el sistema de gestión procede a preparar las liquidaciones a los productores, lo que se conoce como el líquido producto, donde además de identificarlo e identificar el tabaco acopiado, se establecen los descuentos correspondientes. Ahí se explica cómo se parte de un bruto y se llega a un neto.
un neto que hace a la liquidación y que es el neto el que en definitiva va a terminar cobrando el productor. Ese neto se paga con un cheque a la orden del productor que debe ser retirado a la oficina cooperativa en los días de pago indicados. O sea, ¿qué hace la cooperativa? Se hace del tabaco. El tabaco es acopiado, es guardado en la cooperativa. Se le paga al productor un 20% y luego, cuando termina la temporada, todo el acopio, se le procede a liquidar a los productores el saldo. Bueno, ahí hay una cuestión de temporalidad, que esa liquidación puede ser hecha más cerca o más tarde. Va a depender de las herramientas financieras con las que cuente la cooperativa, si consigue una financiación de los clientes del exterior o un crédito bancario o lo que fuese. Por ahí está lo que se conoce como el Fondo Especial del Tabaco, que es algo que sirve para financiar la compra de tabaco a los productores. Bien, ese es el proceso. Para el proceso productivo, la cooperativa utiliza personal tercerizado de una empresa local que provee el mismo. La primera parte del proceso es la mezcla de los distintos tipos de materia prima que dan los distintos tipos de blend o productos, que era lo que yo les decía. En el proceso productivo se genera un subproducto scrap. El scrap es un término técnico que se utiliza en la industria, que es representativo de los descartes. En el caso de la industria del tabaco, son lo que se llaman los palos que hacen al tallo de la hoja, y los palos, porque hay un proceso dentro del proceso productivo que se llama el despalillado, donde se genera este scrap, y el scrap es vendido para otros fines a un valor obviamente mucho más bajo. El tabaco, luego de despalillado y secado, es almacenado en cajas. La cooperativa exporta el 100% del tabaco procesado. Para financiarse, la cooperativa constituye guardan sobre el stock de productos terminados, los que se encuentran en caja de 200 kilos. O sea, ahí hay una parte de financiamiento. Alguien está haciendo que se ponga en garantía el tabaco para darle dinero prestado a la cooperativa, y con eso seguramente pagarán los anticipos y o los saldos. Esas cajas con tabaco, que normalmente son cajas de 200 kilos, quedan en custodia en los almacenes, en jaulas dentro del misma cooperativa, pero son jaulas que están bajo control del constituyente guarrantero. Se pide, diseñe la estructura funcional del área industrial de la cooperativa, diseñe la matriz y sistema administrativo del proceso de cancelación de los saldos a productores de manera masiva. Fíjense que el diagrama de contabilidad se pide por lo mismo que el punto 2. En este caso, el sistema que nosotros armamos un montón de preguntas, y a un alumno les puede tocar esta mezcla de preguntas. En este caso coincidió la matriz del sistema administrativo con el diagrama de contabilidad. Prepare el diagrama de contabilidad, para el proceso de acopio de tabaco. Fíjense que hay dos diagramas de contabilidad pedidos. Yo puse el foco en el segundo, pero podríamos armar los dos. Ya que estamos, armemos los dos. El que hace para el proceso de acopio de tabaco, desde que el productor obtiene la orden de acopio hasta que retire el cheque, el anticipo, y el segundo diagrama de contabilidad es el que pide la cancelación del saldo a los productores, desde que el gerente administrativo financiero ordena su liquidación hasta que el productor cobre el cheque respectivo. Bueno, a ver, yo tengo la solución, pero me gustaría que ustedes la preparen. No es muy difícil, tienen que ir básicamente al cursograma de pagos, nada más que en vez de partir de un listado de vencimientos basado en facturas de proveedor, lo que tienen es un monto total de tabaco acopiado, y cuando financieramente la cooperativa está en condiciones,
procede a dar la indicación de la generación de la liquidación, o sea, armar el líquido producto que reemplazaría la factura. Con eso, bueno, con todas las retenciones, porque no es que yo voy a hacer la liquidación y no voy a pagar. Yo cuando mando a hacer la liquidación es porque ya estoy pensando en pagar. Por lo tanto, se generan las retenciones, etcétera, etcétera, y el proceso es muy conocido. Lo único que tienen que hacer es mirar el cursograma de pago, hacer que venga el proceso de generación de la liquidación, el líquido producto, las retenciones, generar la orden de pago, obviamente, instrumentar el pago, generar los cheques, firmarlos los cheques y entregarlos a los productores. Eso es lo que dice el caso. No la voy a mostrar a la solución. Sí les pido que la traten de desarrollar. Incluso yo había desarrollado solo el diagrama de contabilidad punto 4, pero leyendo me doy cuenta que tengo otro diagrama de contabilidad en el proceso de acopio. Así que lo que les pido es que desarrollen, me manden. Yo los 10 primeros minutos de la clase del viernes voy a tocar este tema. Con esto podríamos ejercitarnos, más allá de los casos que hemos visto antes, en materias de diagrama de contabilidad. Hay muchísimos diagramas de contabilidad de casos prácticos que están a disposición, que pueden practicar. La clase va a terminar acá. Todo lo que sigue, que son los pasos del proceso contable, las diapositivas que tienen que ver con las registraciones contables en cuanto a... Todo esto son temas de materias como contabilidad 1, contabilidad 2, los elementos del sistema, humanos y elementos materiales, todo lo que tiene que ver con cómo se lo organiza, los planes y los manuales de cuentas, qué es una cuenta contable, y cómo se clasifican las cuentas, y cuál es la característica que debe reunir un plan de cuentas. Todo esto, las pautas y las técnicas, el esquema de codificación, el manual de cuentas propiamente dicho, todo esto y el manual operativo, que son todas las diapositivas que están de aquí hasta el final, hacen a materias que ustedes ya conocen. Se los he agregado al material para que lo tengan donde leer. Esto había quedado pendiente de la clase que hemos visto del área funcional contaduría, pero esto es material que ustedes absolutamente conocen. Bueno, dicho esto, me quedo para las preguntas que quieran hacerme, los escucho. Se haría un diagrama por cada documento que tenga trascendencia contable. ¿Está? Sí, se haría, pero no, la respuesta tiene que ser más precisa. Se haría un diagrama de contabilidad por cada documento que tenga trascendencia contable y que esté dentro de los límites del proceso en cuestión. ¿Está? O sea, tengo que identificar el proceso, tengo que identificar el límite de entrada, el límite de salida, y tengo que ver adentro de esos límites cuáles son los subprocesos y los documentos. ¿Cuál tiene trascendencia contable? Y recién armar el diagrama de contabilidad. ¿Quedó clara la respuesta? Bien, al pelo, Jorge. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, los 10 primeros minutos del viernes hablamos un poco del tema. Si lo quieren resolver, me lo quieren mandar, me lo mandan, yo lo veo, pero nos vemos el viernes. El viernes vamos a volver al análisis de sistemas administrativos, que es aquello que permite detectar las observaciones, las fallas, saber cómo marcarlas, ver qué riesgos asociados tienen, qué consecuencias pueden traer esos riesgos y qué propuestas de mejoras pueden hacer frente a la falla que están observando.
Por lo tanto, vamos a volver a las clases de análisis de sistemas administrativos, vamos a ver algo que tiene que ver con cuestiones prácticas. Así que los espero el viernes. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.